Les presentamos una entrevista que sostuvimos con el doctor en filosofía, Fernando Buenabad, acerca justamente de la importancia de revisar las lecciones que nos da la Argentina de Javier Milei. Hay que tener conciencia de lo que significa para los países latinoamericanos transitar de gobiernos progresistas que buscan un estado de bienestar hacia gobiernos ultracapitalistas, ultraneoliberales, como es lo que está transitando en estos momentos Argentina. Y llama la atención que en estas encuestas donde el presidente López Obrador sale como el segundo mejor evaluado de los mandatarios del mundo, en tercer lugar Javier Milei que está generando una crisis terrible para las clases medias, ya pulverizó prácticamente la clase media y ha derivado en un aumento de personas en situación de pobreza. Vamos a ver esta entrevista que sostuvimos con el doctor en filosofía, Fernando Buenabad, y regresamos. Pues consultarle cómo se vive el proceso de este régimen que están enfrentando en Argentina una vez llegado Javier Milei a la presidencia, esta variación tan dramática, estos millones de personas que están cayendo en pobreza, todo el retroceso, digamos, de lo que se había conseguido en gobiernos progresistas. ¿Cuál es el escenario real que se está padeciendo? Porque me parece no hay otra palabra que explique lo que está pasando allá en Argentina, doctor. Bueno, primero que nada le agradezco mucho su convocatoria y hospitalidad y la oportunidad de saludar a toda la audiencia. Hay que revisar, según yo, en simultáneo, al menos dos líneas principales que tienen que ver con la experiencia internacional, la geopolítica de los años recientes, de los al menos 4 años recientes, en los que nos vimos todos sacudidos, entre otras cosas, por una pandemia que desacomodó todo proyecto político en donde fuera en el planeta. Ocurrieron, entre otras cosas, postergaciones en virtud de cómo se desviaron los presupuestos, en virtud de cómo se impusieron necesidades y gastos de emergencia que hubo que atender, costosísimas provisiones de vacunas, por ejemplo, una logística internacional de viajes y de idas y vueltas y de gestiones para poder abastecerle a los pueblos lo mínimo desde el punto de vista sanitario y, por cierto, también laboral y presupuestal, que fue una sacudida tremenda. El gobierno anterior, el del expresidente Fernández, se desayunó con esto. Ya venían con una serie de problemas económicos severos, también de la geopolítica, también de algunos desmanejos económicos internos en la Argentina, y la sacudida con esa herencia, la sacudida internacional, repito, de la pandemia, e inmediatamente después de eso, inmediatamente quiere decir al menos 2 años después de que la pandemia ya había recrudecido y comenzaba a amainar, vino esta crisis económica mundial también, producto de las guerras que se han desatado y de una crisis petrolera muy seria, que también desató otra serie de conflictos económicos. Eso golpeó muy fuertemente al gobierno del expresidente Fernández, que se vio impedido de cumplir por estar tapando agujeros, por decirlo de una manera muy coloquial. No alcanzó a resolver los pendientes y las promesas que se habían hecho durante su campaña y durante los primeros años de su mandato. De modo que esto empezó a producir necesariamente un estado de, yo diría, de decepción frente a lo que se había prometido, frente a lo que incluso el movimiento peronista y el kirchnerismo habían robustecido como unas grandes victorias progresistas en los años anteriores, y sin embargo la realidad no estaba respondiendo a semejante expectativa. De manera que ahí esta generación sobre todo de gente joven, que empezó a ver canceladas expectativas de futuro inmediato, empezó diría yo, a incubar una necesidad de otra cosa que no fuera el discurso que ya decían conocer. En esa instancia venía trabajando, lo hacía mucho tiempo, sobre todo
en el alma mater de los medios de comunicación hegemónicos, la figura de este hombre, Javier Milei, que empezó a presentarse como un outsider de la política, empezó a presentarse como un crítico severo de las castas políticas, este fue su eslogan más fuerte, y el que empezó a prometer una salida a cambio de una especie de voto castigo. Había que aniquilar al peronismo y había que aniquilar al kirchnerismo y había que aniquilar especialmente una concepción del Estado frente a la cual él mantuvo mucho tiempo, aunque en la práctica nunca lo ha constatado, pero en su teoría había que destruir al Estado, ¿no? A este Estado de casta, y había que destruir incluso al Banco Central y había que destruir, en fin, a todo esto que desde su marco teórico que él define como anarcocapitalista, desde ese marco teórico, pues todo aparato de Estado, todo sistema de control social tendría que ser aniquilado. Eso fue vendido, lo digo, sé lo que digo, fue vendido a través de campañas publicitarias muy caras, financiadas desde Miami, como un voto castigo. Y operó y funcionó. Y obtuvo un éxito en un porcentaje de la población de la que vota. Esto me parece importante siempre aclararlo. Del electorado argentino, en Argentina el voto es obligatorio. Del padrón electoral, de ese padrón electoral, el 56%, según recuerdo ahora, es el que le dio pues la victoria a Javier Milei después de una primera vuelta, después de lo que llaman aquí un balotage, en el que Milei no ganó, sino que tuvo que hacer alianzas con el que se había ido antes, ¿no? Mauricio Macri y toda la derecha que había representado ese otro gobierno, por cierto, muy tóxico y por cierto con el que hoy, justamente el día de hoy, se han presentado conflictos y pleitos e insultos a diestra y siniestra, porque hay una división interna entre ellos también. De modo que este voto castigo surtió un efecto, que es el de castigar, desde luego, con ese porcentaje de la población. Lo digo porque se usa mucho, se manipula mucho la idea de que es la mitad del pueblo argentino el que votó por Milei, lo cual es absolutamente falso porque no es que vota todo el país, votó ese porcentaje del electorado registrado, ¿no? Entonces, eh, lo que se verifica hoy es, por un lado, que hay un discurso errático, confuso, un discurso que no tiene más que el objetivo de servirle al modelo de economía financierista que está atacando muy fuertemente el aparato productivo nacional, que está afectando la industria, incluso pesada de la Argentina, y que hoy por hoy ha metido a la población en un problema gravísimo. Estamos cerca de 8 o 9 puntos porcentuales de desempleo. En lo que va de estos 6 meses de presidencia de Milei, la inflación se ha desatado a niveles estrambóticos, por más que el propio gobierno declare que ha controlado la inflación ha producido un acto de una fórmula llamada, ellos llaman económica, pero que es un dogmatismo financiero escandaloso, al que le llaman ellos déficit cero, es decir, recortar absolutamente todos los gastos del Estado, incluyendo los proyectos de obra pública, incluyendo los gastos en universidades, en hospitales, en sueldos incluso de los trabajadores del Estado, en fin, una debacle en términos de una decisión económica que a todas luces ha sido un fracaso. La propia planta industrial argentina hoy, ante los niveles de descenso del consumo, porque hay un descenso que rebasa el 55% de la capacidad de consumo de los argentinos, hoy han tenido que cerrar un montón de empresas, han tenido pequeñas y medianas empresas cerrar, pequeños negocios de barrio están cerrados, y las amarguras andan por la calle. Y ahí es la parte que a mí en lo particular más me conmueve y me exaspera, porque quizá remontar baches económicos tenga su solución, pero remontar baches de ánimo político me parece que es muy costoso y muy peligroso. Ese es el paisaje que se ve, este es el resultado de este gobierno que sigue definiéndose como anarcocapitalista y que está tomando en estas horas decisiones en las que advierte mayor recesión y advierte una devaluación. Y esto sí que ya tiene pronósticos muy reservados para el muy corto plazo.
Doctor, también consultarle, pues, qué lecciones deja esta situación para México, porque estamos pensando muy positivamente, o sea, contrario a este ánimo generalizado del que nos habla allá en la Argentina, pues en México se vive otro estado de ánimo, ¿no? Quizá incluso demasiado positivo, como si ya el camino de la conciencia social estuviera muy andado y que ya no hace falta más, ¿no? Y a mí me parece que eso también es riesgoso en el sentido de que luego vienen este tipo de narrativas como la de Milei, de pues golpear a esa clase política que quizá desilusionó o no tuvo digamos, el escenario perfecto para cumplir con sus promesas, en fin, muchas cosas que luego suelen venir también de las propias corporaciones mediáticas, como eso de que todos son corruptos. Entonces, digamos, el humanismo mexicano está lleno de corruptos, no hay diferencia entre uno y otro, son iguales, etcétera. Entonces, de alguna manera, ¿qué lecciones pudiéramos aprender los mexicanos, las mexicanas, de esto que está pasando con un país que había apostado por varios años a gobiernos distintos, gobiernos progresistas, no al ultracapitalismo, y que de tajo regresan y de una forma muy fuerte, muy severa a lo que están viviendo? Sí, yo coincido con usted. Este es un escenario, el de Argentina, que debe ser estudiado con mucho detalle, con mucha profundidad y con mucha seriedad. Más allá de que el propio presidente sea un histrión bastante grotesco, que guste de insultar a los presidentes que no le simpatizan, que, que, que sea capaz de la bravucanería más soez, y sé lo que digo porque ha pronunciado términos que inusitados en cualquier expectativa de la peor diplomacia imaginable contra Lula da Silva, contra el propio Papa Francisco, ha sido capaz de decir barbaridades absolutamente irracionales, si usted me permite esa expresión. Eh, es un escenario que tiene que estudiarse porque hay sectores de los electorados en nuestro continente que todavía anhelan estos desplantes de provocación, estos desplantes de lo que yo llamo histerismo nazifascista, en los que parece que la escuela de Mussolini, parece que la escuela de Hitler y la de Trump y la de algunos otros, en la región tenemos sembrados unos 30 o 40 miles en toda la región. Hay que tener mucha atención sobre esto. Y estudiar el caso argentino nos reclama, desde luego, análisis macroeconómico y desde luego microeconómico y nos exige un análisis geopolítico, pero nos exige un análisis de contrastaciones, porque efectivamente, como usted dice, hay incluso en algunos de los movimientos progresistas argentinos y de la región, hay una confusión muy profunda entre la táctica y los principios. Hay una confusión profunda entre el triunfo y el triunfalismo. Y a veces parece que cruzar esa frontera y sentarse en la silla de un triunfalismo abstracto empieza a producir abandonos, olvidos. Lo hemos visto en toda la región. Algunos compañeros me lo contaron en Bolivia, por ejemplo. Me decían, estos compañeros que triunfaron con una revolución como la que produjo el Estado plurinacional boliviano, que reunían en las plazas públicas a centenares de personas para construir una nueva unidad de pueblos desde la raíz, desde lo profundo, desde lo más ignorado que había tenido esa historia en Bolivia, y que habían encausado y que encausaron pues las victorias del presidente Evo Morales y las victorias incluso del propio presidente Lucho ahora, ¿no? Dicen muchos de esos compañeros que fueron baluartes organizativos en las plazas, discutiendo y analizando la realidad popular, más adelante se subieron a las camionetas, se sentaron en las oficinas y se olvidaron de la movilización y del trabajo, donde se construye esa revolución de la conciencia de la que usted hacía alusión. Eh, ese abandono del proceso revolucionario de las conciencias, cuando alguien supone que ya triunfó y por lo tanto ya la conciencia se expandió y ya está garantizada y ya tiene un trono por los siglos de los siglos, es una posición absolutamente equívoca y equivocada, porque en primer lugar confunde mucho a las personas,
a los pueblos. Y en segundo lugar, abandona el método correcto de la construcción del progresismo, que es el desarrollo de la ciencia de la autocrítica. Yo, créame que he venido insistiendo en esto una y otra vez, y es que si tenemos muy poca costumbre del desarrollo del pensamiento crítico, menos costumbre tenemos de la autocrítica, y la pensamos como ataque generalmente, y la pensamos como eh, incluso como difamación o incluso como enemistad, cuanto que la crítica tendría que ser una herramienta de construcción colectiva y debería ser, y la autocrítica una herramienta de corrección de las propias tesis y de las propias prácticas. Eh, y creo que este es un antídoto indispensable para esta etapa en México. La victoria extraordinaria de la compañera presidenta ya actual y virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, a mi entender, es una escuela, es un libro abierto de formación política que nos educa a todos, empezando a los que tenemos herencias machistas como caldo de cultivo cultural, como herencias hasta ideológicas que hemos eh, absorbido desde las películas hasta el cancionero, pasando por casi toda la educación sentimental de los mexicanos basada en esta cosa del patriarcalismo y el paternalismo, etcétera. Esta oportunidad que nos da la historia de México, su dialéctica, desde luego con el antecedente crucial que ha sido la victoria del presidente López Obrador y todo lo que le ha aportado a este capítulo de la historia de México. Eh, con un subrayado, si usted me permite, crucial, que se trata de un movimiento de masas, un legítimo movimiento de masas que no habíamos visto en México durante décadas y de masas populares que desde los pueblos más profundos han salido a sostener y sustentar este proyecto de transformaciones que definimos como cuarta transformación de la independencia hasta el presente, ¿no? Y en ese ámbito, en ese caldo de cultivo de gran revolución de conciencias, aparece una figura femenina que además es una figura femenina de gran talento académico, de gran, digamos, que ha despuntado en las zonas en las que parecería que la ciencia quedó casi siempre privada o reservada para las figuras masculinas, pues ahí resulta que esta compañera ha sido también líder de proyectos importantes de desarrollo científico, que es líder de proyectos importantes de desarrollo urbano, no se nos va a olvidar el papel en la Ciudad de México, y luego de la perspectiva nacional e internacional que hoy se enfrenta con esta victoria extraordinaria, que repito, que proviene de este movimiento de masas en México y que es crucial. Esto que estoy diciendo, así tratando de hacerlo lo más sinóptico posible, está representando para toda la región una noticia muy importante, una noticia muy llamativa, porque México está cumpliendo hoy una figura importante en las relaciones, por supuesto, de la patria grande, de la América Latina nuestra y el Caribe. No hay que repetir ahora, no hay tiempo, pero la cantidad de veces que el presidente López Obrador se ha pronunciado reconociendo y rechazando las sanciones económicas contra Cuba y contra Venezuela y contra nuestros pueblos hermanos, eh, y la importancia de que nos integremos, ¿no? En este momento, la victoria de México está dando luz por ejemplo, los procesos electorales próximos en Venezuela. No hay duda alguna de que se entiende una etapa nueva, con posibilidades nuevas hacia una situación geopolítico latinoamericana y caribeña nueva, y que esto es un mensaje fuerte para Estados Unidos, para toda Europa, para los grandes bloques económicos chinos, rusos, incluso de la India, los BRICS particularmente, donde este protagonismo que México asume y tiene va a ser crucial. Eh, Después tenemos una agenda de debates internos absolutamente necesarios. Yo creo que el mejor, la mejor contribución posible al desarrollo y al éxito de la gestión de Claudia Sheinbaum va a ser poner a su disposición las miradas críticas y autocríticas que uno pueda tener, siempre a salvo de toda sospecha de deslealtades y siempre a salvo de toda sospecha de canalladas como también existen, ¿no? Pero desde luego creo que esta victoria del pueblo de México, de toda su historia, qué recuento magnífico podríamos hacer, Nancy, de las grandes, importantes luchas profundas de nuestros pueblos originarios expresadas en un presente donde hay
todavía muchas reivindicaciones por cumplirse, pero que serían imposibles si no existiera esta victoria. ¿Qué, qué, qué márgenes de posibilidad tendríamos en el país nunca de haber podido abrazar siquiera, acariciar siquiera el sueño de una gran revolución judicial, una gran transformación del poder judicial en México, y lo tenemos hoy sobre la mesa para discutirlo, para participar, para hacer propuestas? Eh, Necesitamos una gran revolución constitucionalista en México que de una vez por todas nos convierta en un país, Estado plurinacional también, ¿no? Mire usted cuántas décadas atrasadas el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, que hoy necesita, tomado de las noticias del día de hoy, declaraciones como las que ha hecho la propia Claudia Sheinbaum, de garantizar la educación para todos los sectores, de garantizar la transformación de las condiciones de la vivienda del país. Ya hay un proyecto concreto. Es decir, eh, es un faro encendido y radiante, con un fulgor muy especial, histórico y político para la región, que tiene que educarnos a todos. A mí me parece que tenemos que abrir la cabeza, recapitular un montón de categorías, es decir, ser más accesibles, más plásticos, más abiertos, porque la consigna, a mi entender, la consigna de todos hoy, en el mundo científico, en el mundo de la política, en el mundo de la intelectualidad y de la filosofía, es acompañar este proceso y defenderlo con las mejores herramientas, porque es de un valor histórico crucial cuando hacemos esa contrastación que usted aludía, ¿no? Algo que parece sorprendente, doctor, pues es este resultado que se tuvo justamente el 2 de junio y al que ya hacía referencia. Y parece muy sorprendente justo por el injerencionismo de Estados Unidos. Tuvo una injerencia brutal por muchas vías. Una de ellas fue financiar sistemáticamente toda la guerra sucia, las campañas de propaganda negra a través de asociaciones civiles altamente identificadas con la oposición, ¿no? El caso Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, y de ahí todas sus derivaciones que no solo atacaban por vía de los medios, sino también por la vía jurídica. Además, se sobrepone este resultado pues a toda la campaña permanente de los medios. Hay un ejemplo que el presidente utiliza mucho, que es el de la Comisión Federal de Electricidad, donde ya está estudiado que 99% de las notas que se publicaron sobre los 3 apagones que hubo en el peor periodo de olas de calor, pues fueron negativas, o sea, ni siquiera neutrales, solo 1% neutral y 0% positivas. Pero eso fue a lo largo de todo el sexenio y se recrudeció en el proceso electoral. Y finalmente, todo lo que operó el propio Poder Judicial, al que también ya hacía referencia. ¿Cómo transitar, doctora, esto que nos explicaba de que debe de haber autocrítica, debe de haber crítica y además no se debe pensar que todo el camino ya está andado en materia de revolución de las conciencias? ¿Cómo debemos acercarnos pues a este entender colectivo de que seguimos en la lucha, de que nada está ganado, de que en cualquier momento nos sorprende un Milei, el Milei mexicano, este fenómeno, sea hombre o mujer, que retrograde de forma inmediata absolutamente todo y en medio de ese shock ni siquiera vamos a reaccionar, o sea, como lo que está lamentablemente pasando en la Argentina. Entonces, ¿cómo llegar a este entendimiento colectivo o a esta búsqueda colectiva y ser, de alguna manera, no me gusta utilizar esta palabra, pero al final queda exitosos en esa campaña, ¿no? O en esa campaña de las masas o del pueblo o como le querramos llamar, pero nunca regresar o no perder ya en adelante? Pues es una respuesta compleja a una pregunta realmente compleja, porque siguiendo el argumento que yo le expresaba hace unos minutos, pues hay un conjunto de razones y de pendientes que hay que saldar y que hay que resolver cuanto antes. Sí hay una serie de pendientes y atrasos y problemas en el sureste de México con los pueblos originarios.
las condiciones empeoraron porque ahí el escenario de los episodios del narcotráfico se han vuelto, bueno, esta madrugada incluso hemos tenido noticias de episodios verdaderamente insoportables para la historia de México y para la historia de nuestros pueblos. Eso tiene que atenderse con urgencia porque ahí se está incubando una decepción. Ahí se está incubando un desánimo y un descrédito y un espacio que se deja vacío. La derecha vendrá a llenarla con su basura ideológica, no hay duda. Entonces, ese es un trabajo de urgencia. Creo que la presidenta Sheinbaum ya en su agenda debe tener como prioridad, y lo he leído también en la prensa de hoy, atender, por ejemplo, a Yotzinapa, que sigue siendo un pendiente que tiene su proceso, sus tiempos y sus muchas dificultades. Es cierto que necesita más participación, más información, incluso intervenciones más drásticas incluso a lo que parece intocable. Lo veremos en el informe del presidente, que es el papel del propio ejército en la circunstancia. Y el ejército tiene que hacer un esfuerzo enorme de clarificación también, para que queden saldadas hasta las más pequeñas de las dudas. Eso aludiendo a los pendientes que el país tiene, ¿no? Tenemos pendientes todavía muy serios en materia salarial, sigue siendo una competencia muy fuerte con la economía norteamericana y con los costos en términos de la realidad de muchos compatriotas que con dificultad arañan llegar a las quincenas, y esto tiene que ser una preocupación sólida de lo inmediato. Necesitamos activar un avance importante en la revolución de la conciencia. Si no tenemos un avance crucial en la educación del país, si no nos aseguramos de que estamos entendiendo nuestra historia como país independentista, nacido de una raíz civilizatoria portentosa, tenemos 5 civilizaciones antecedentes de las que tenemos ahí a la vista todos los testimonios. Bueno, si todo mexicano no se siente enterado y orgulloso de esa base cultural histórica de diversidades y de pluriculturalidades, y hay mexicanos que lo ignoran y que prefieren llenar su cabeza con banderas de los equipos de fútbol norteamericanos o con terminologías yanquis o pro-yanquis, si se dejamos vacío ese espacio de formación histórica del país, con la complejidad que tiene nuestra historia, si no nos enteramos de que hubo una revolución social en 1910, pionera de las revoluciones sociales, con un pueblo que se armó para defender, ¿no?, su proyecto revolucionario. Si no entendemos vida y obra de Lázaro Cárdenas, o no entendemos, como me ha pasado alguna vez, en alguna fotocopia que le he pedido a un alumno sacarme una fotocopia de un libro donde estaba la imagen de Emiliano Zapata y no sabía reconocer a Zapata. Estos no son casos aislados. Tenemos que asegurarnos de una plataforma educativa muy sólida en los niveles primarios, secundarios y terciarios, en los niveles incluso de vanguardia académica que tenemos y muchos. Si no nos aseguramos de que eso además tenga una nota de corte revolucionario de conciencias, entonces estaremos dejando otro hueco que nos va a hacer mucho daño en el mediano plazo. Y así podría decirle que todos los remanentes y todas las deudas que exigen, podríamos hacer una lista de los 10 grandes problemas que están pendientes en México y que si no se saldan, estamos incubando que ahí trabajen, como trabajó en Argentina Milei, llenando esos huequitos con su discurso de fanfarronería y de procacidades. Y por otro lado, es un México que enfrenta una realidad mundial distinta. Tenemos una agenda geopolítica distinta a la que tuvo el propio presidente López Obrador. Por eso, ser cautos también, para que no nos traicione la propia idiosincrasia de los modelos de penetración ideológica que están trabajando en Miami a esta hora. JJ Randón y todos sus cómplices están trabajando a esta hora en un equivalente que es, mire usted, le invito a que le pongamos atención porque insisten. Ahora resulta que López Dóriga dice que López Obrador es un gran líder, un presidente importante que ha destacado, y cuanto más engrandecen al presidente López Obrador, más quieren empequeñecer la figura de Claudia Sheinbaum, y están operando con la idea de un maximato que va a trasladarse durante los próximos 6 años en lo oscurito, dirigiendo a esta señora que no sabe gobernar, ¿no? Esta operación, les escuché decir incluso en una mesa que se juntan estos que se hacen llamar periodistas,
les escuché decir que le quedaban grandes los zapatos a Claudia, que le va a dejar López Obrador. Y yo me he apurado a decir, no, 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 que no hay ningunos zapatos. Los únicos zapatos que va a tener que calzar son los que México le ha puesto y propuesto para que camine los próximos años, liderando un proyecto político para el cual cuenta con la legalidad y la legitimidad, Claudia Sheinbaum. Entonces, eh, que sí que esta diferencia del escenario internacional con las nuevas problemáticas nos obliga a acompañar a la propia gestión de Claudia Sheinbaum en el sentido de revisar con minucia el escenario. Están pasando cosas en Europa de extrema derechización. Estamos por ver ahora el próximo domingo, ¿no? Cómo la ultraderecha en Francia está haciendo de las suyas. Estamos escuchando barbaridades en Alemania, estamos barbaridades en Italia. Eh, de extrema derecha, que todas son antihumanas, todas son procapitalistas, todas son profinancieristas, todas estas tienen una lógica en la que no hay una sola aportación al pensamiento humanista de nuestro tiempo. Frente a eso, una voz como la de Claudia, que dice hay que defender el derecho de las mujeres a un protagonismo social, histórico y político mayor, es un abismo, pero ahí hay que estar, ahí hay que acompañar. En esta geopolítica, repito, que, que ya no se puede pensar ajena, nada de lo que pasa en el planeta hoy nos es indiferente, no podríamos, sería suicida. Y luego hay, para decirlo ya muy en síntesis, en el mediano y largo plazo, una agenda de necesidades que México va a tener que resolver. Si queremos que México tenga crecimiento, vamos a necesitar racionalidad en el consumo energético, necesitamos un proyecto profundo de defensa de la vida y defensa del planeta, de defensa de los recursos naturales, de defensa de las materias primas. Necesitamos construir una gran cultura de esta visión futura porque no podemos crecer mientras tengamos carencia de agua, carencia, como usted mencionaba, de energía eléctrica, mientras no tengamos plataformas para el desarrollo con los distintos recursos energéticos que vamos a requerir. Y un recurso energético crucial para cruzar todo esto que estoy tratando de bocetar es el recurso de la comunicación democratizada. Democracia en comunicación y comunicación en democracia. No tenemos todavía la suficiencia ni de recursos, ni de tecnología, ni de formación académica, ni siquiera de una agenda conjunta que permita a todos los medios alternativos y comunitarios de México, a todos los medios independientes, trabar un acuerdo de solidaridad y de unidad que no sea de uniformidad, para poder trabajar en conjunto, acompañando lo mejor para México en esta proyección de lo inmediato a lo mediato. Y porque no puede ser que hoy somos millones de voluntades en México con proyectos y propuestas de comunicación emancipatoria, pero inconexos. No logramos hacer una agenda común, no logramos sentarnos todos y hablar todos y decir, mira, con nuestras diferencias, que las hay y muchas, pero en estos 10 puntos trabajamos juntos y martillamos juntos y acompañamos juntos porque el paisaje a nivel global no es el mejor posible. No es que yo esté hablando de, no, no quiero pintar un infierno así para vender superchería. Lo que es cierto es que hay que ser muy, absolutamente responsable del momento histórico y que, decía mi querido, siempre extrañado profesor don Adolfo Sánchez Vázquez, entre lo deseable, lo posible y lo realizable, tenemos que saber tender los puentes que dinamicen la praxis, la acción, los hechos. Y una de nuestras mayores debilidades comunicacionales, Nancy, es la de debilidades políticas, es la de la comunicación, exactamente. Corrijo para dejarlo claro. Sostengo que una de nuestras más grandes debilidades políticas está en materia de comunicación, sobre todo la comunicación distinta. Y una última línea, si me permite, es que esa comunicación, para que sea nueva, para que sea refrescante, tiene que beber de la agenda de las luchas populares. Ese es el alimento. Si no estamos atentos y alertas a eso, porque ahí están los remanentes históricos, porque ahí está lo que se está viviendo hoy y ahí están las necesidades del muy próximo futuro para el país y justamente el país, el pueblo de México con sus diversidades, nos ha regalado esta oportunidad histórica y yo no quiero ser de los que se la pierdan, ¿no?
Y doctor, justo sobre esto que mencionaba de cómo están golpeando ahora a través de sus narrativas la figura de la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta electa o virtual presidenta electa, pues quisiera consultarle eso porque hay y sé que ya nos estamos consumiendo el tiempo, pero me gustaría que reflexionemos en torno a este punto central, porque lo vimos también en la propia campaña y en los debates. O sea, algo que le metieron mucho a la narrativa de la oposición de Xóchitl Gálvez es que Claudia Sheinbaum es una mentirosa, ¿no? Pero ya como una fijación, o sea, estarlo diciendo, 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 además utilizar recursos visuales para sostener esta situación y ahora esto otro, ¿no? Que no va a ser capaz, que tiene detrás de ella va a estar siempre el poder del presidente López Obrador, aunque él ya dijo que se va a retirar totalmente de la vida política y pública, etcétera. Es, sí me parece que esto es crucial en su estrategia que ya están delineando porque ya se saben perdedores y por una parte viene un momento muy importante para nosotros que es esta discusión de las reformas en septiembre. Sin embargo, ya pues por tanta... no solo narrativa, sino golpeteo político, ni siquiera va a ser las 20 reformas que propuso el presidente, sino ya nada más van a ser como las más urgentes, ¿no? Que se está hablando entre 5 y 8. A mí me parece que eso puede también ser un error político, porque la derecha nunca concilia, o sea, las verdaderas dictaduras no concilian nada y a los gobiernos progresistas siempre se les pide la conciliación, siempre se les pide como esta parte de vamos a reformar, pero no tan profundo, ¿no? Más bien superficial. Y esto me parece en el tema del poder judicial, pues sí, un riesgo terrible. O sea, si no es profundo, entonces viene digamos, el riesgo mayor del lawfare, de todo lo que significa el golpe judicial que tira gobiernos. Y en los otros ámbitos lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos leer este momento para organizar la gente, pues que se organice e impedir que eso sea pues exitoso para ellos, que esto no trascienda y sobre todo que no afecte pues el siguiente piso, ¿no? Como se le llamó, el segundo nivel de la cuarta transformación. Pues la, la, la revolución de la conciencia tiene además hoy una vitamina adicional, que es la potencia de la legitimidad del voto que ha recibido Claudio Sheinbaum. Eso en cualquier proceso electoral, hasta con menos votos. Y usted, Néstor Kirchner ganó las elecciones aquí cuando empezó el proceso todo de transformaciones del kirchnerismo, con apenas el 22% de los votos, después de que se bajó del balotaje Carlos Menem, que había ganado la primera vuelta. Incluso con esa desventaja, el desafío había sido tomar decisiones de fondo y las tomaron al punto que un buen día lograron de sacarse de encima del Fondo Monetario Internacional, pagándole hasta el último centavo para que dejaran de ser el mandamás económico del país. Pues yo creo que ahora nosotros tenemos esa consigna. Necesitamos un plan concreto y efectivo que ya está sobre la mesa, porque el propio presidente y la propia Claudia Sheinbaum lo han enunciado muchas veces, que exige de todos nosotros un acompañamiento duro. Y cuando digo duro, no me refiero a violento, me refiero a convencido, profundo, enfático, y necesitamos un ejercicio de comunicación muy potente, porque más de una vez pasa que las agendas importantes pasan desapercibidas para mucha gente. Lo vimos con Lula da Silva en Brasil, en el momento en que le estaban haciendo ese golpe de Estado judicial o jurídico o legaloide, como fue, en ese momento había gente que estaba desayunándose, que no sabía qué cosa estaba pasando. De modo que la tarea comunicacional que deberíamos pactar todos ahora, de aquí a por lo menos los primeros meses del próximo año, debería ser consolidar la estrategia de las transformaciones de urgencia, porque es cierto que el establishment mexicano va a sacar los dientes, no,
No los demos por vencidos, ni por desvencijados, ni por contentos, ni por quietecitos. Están preparándose para dar una batalla y sobre todo mediática con las peores canalladas que se nos hayan ocurrido, sobre todo tratándose de una mujer ahora. No me sorprendió nunca que la señora Gálvez recurriera al viejo truco de acusar de mentirosa o de insensible a la propia Claudia Sheinbaum, porque son baratijas publicitarias de las que echan mano ya los desesperados en campaña. Pero ahora, que no están tan desesperados porque no tienen una urgencia, digamos, electoral, se están dando el tiempo para poder preparar cosas. Les repito, una de las estrategias que pues, pues está en el horno cocinándose es salir a demostrar sistemáticamente que Claudia no hace cosas sin preguntarle a López Obrador, ¿no? Que Claudia es incapaz de tomar decisiones porque necesita el cobijo político de la sombra detrás de la silla presidencial para poder. Eso ya délo por descontado. La pregunta es cómo nos estamos preparando nosotros para responder a esas y a otras muchas canalladas que en la agenda política ya se ven venir. Eh, no hay que ser pitonizo tampoco para saber que ellos tienen, repito, 4 o 5 laboratorios de guerra psicológica funcionando. No es una novedad porque se han desembosado. El propio JJ Randón dijo públicamente que él haría lo imposible porque López Obrador no ganara. A ese desparpajo han llegado. Bueno, ahora más embosados, más como usted guste, están listos para dar esa batalla. Vuelvo a decir que la gran pregunta es nosotros, mientras tanto, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Nosotros, ¿cómo nos estamos organizando para una contraofensiva que va a requerir ratificación de la contundencia electoral en el campo de la legalidad y de la legitimidad, que son dos campos cruciales que hoy por hoy están sobre la mesa y con las que cuenta la Cuarta Transformación? Luego, la profundidad informativa, porque Cuarta Transformación para algunas personas es como un eslogan que pasa por allá y que es de los del PRD, perdón, o que es de los de Morena, o que es de los de algún partido político, o que tiene o que representa apenas una noción extraña. No, no, no. La Cuarta Transformación es una construcción histórica del pueblo de México y eso necesita encarnar como una cultura de la transformación. Pero la transformación, por más que hiciéramos hoy cambios económicos y políticos sustanciales, de nada van a servir si no hay expresión de conciencia en esto. Y esa conciencia, por cierto, necesita ser estudiada más a fondo, porque no es una conciencia solo del que se entera, es el que se entera, el que se organiza y el que participa. Ahí está la clave civilizatoria de la organización humana. Y yo creo que el fondo profundo de esto es que tenemos que alcanzar en un corto plazo, con la legalidad y la legitimidad, movilización. Yo le aseguro a usted que con un ejercicio de comunicación correcto, en los próximos meses, con una agenda de movilizaciones públicas en el país, otro puede ser el paisaje para a ver cómo se atreven a ofender, a atacar o a querer desestabilizar al país. Y la lectura cambia totalmente. El día que usted ve el Zócalo lleno de personas organizadas y movilizadas con una agenda de defensa del proyecto por el cual votó, ese día la derecha lo piensa de manera muy distinta. Y yo aspiro a que pasemos a esa fase. En algunas experiencias políticas de la región, puedo contarle, si usted quiere, en algún momento el caso de Venezuela. Toda decisión política está acompañada por un pueblo en la calle, dispuesto, que además entiende y sabe que su movilización es baluarte histórico y cultural para que se haga sentir la voz donde tiene que hacerse sentir. Y me parece que a nosotros ese periodo nos vendría muy bien ahora aprenderlo, entenderlo, asimilarlo, darle nuestra propia definición y nuestro propio estilo y aplicarlo, porque qué lindo va a ser poder ver la, 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 el escenario mexicano en los próximos meses y ojalá trienios, con un pueblo cuya conciencia no solamente se ha revolucionado, sino que además ha aprendido a intervenir directamente en las plazas públicas. Eso me parece que va a ser crucial. Doctor, pues como siempre es un gusto conversar con usted. Espero que ahora sí ya con una agenda más estable podamos tener contacto mucho más frecuente. Siempre es importante
pues estas reflexiones, sobre todo para lo que sigue, para nuestro pueblo y también para el pueblo argentino y en general para América Latina, que no tiene fácil panorama. Pues le agradezco mucho, doctor, estas reflexiones, estos minutos que nos ha dado para Contralínea. Al contrario, ya sabe usted que el agradecido soy yo. Le mando un gran abrazo siempre con mucho respeto y cuente conmigo. Toda vez que haya oportunidad, estoy a la orden. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta siempre. Escuchamos las reflexiones del doctor Fernando Buen Abad Domínguez. Él pues es especialista en filosofía de la imagen, filosofía de la comunicación, crítica de la cultura, estética y semiótica. Además es director de cine, egresado de la Universidad de Nueva York, licenciado en ciencias de la comunicación, máster en filosofía política y doctor en filosofía, miembro del Consejo Consultivo de Telesur, miembro de la Asociación Mundial de Estudios Semióticos, miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, miembro del Movimiento Internacional de Documentalistas. Y nada más voy a destacar algunos puntos muy relevantes de esta charla que sostuvimos con el doctor en filosofía Fernando Buen Abad Domínguez. Él nos dice que remontar estos baches de ánimo o más bien de desánimo político pues es muy difícil y muy riesgoso. También nos habla de la plataforma educativa que se debe de consolidar, todo el tema de la violencia, del narcotráfico, lo que está pasando, sobre todo en pueblos originarios de Chiapas y otras regiones, con esta violencia criminal del narcotráfico, pues que gestan o se estarían gestando ahí espacios de decepción que después podrían llevarnos a escenarios similares a lo de que está viviendo Argentina. Todo el tema de cómo pues aprender esa lección de las decepciones del pueblo argentino, la comunicación democratizada, muy importante también reconocer la importancia de conocer nuestra propia historia para no pues repetir los errores del pasado, pero sobre todo para entender la grandeza del pueblo mexicano. Nos hablaba de la Revolución Mexicana, de los héroes de aquella época, el caso de Zapata, en fin, importantes las reflexiones del doctor Fernando Buenabad, no dejar espacio a la decepción, a la desilusión, porque eso va generando escenarios que después derivan pues en estos gobiernos ultracapitalistas, ultra neoliberales y al mismo tiempo ultraderechistas que van restando derechos sociales y derechos humanos.